Hola amigos, bueno, llegamos a la última casa. Este es el video en el cual vamos a explicar el significado de la casa 12. Y no es una tarea sencilla porque la casa 12 es bastante difícil de explicar y de entender. Y no solo eso, sino que es la casa quizás en la que existe mayor controversia entre astrólogos tradicionales y astrólogos modernos, que son los que usan más la psicología y eso, ¿no? En la astrología tradicional, la casa 12 era considerada la casa del mal espíritu, era la casa en la cual se regocijaba el mayor de los maléficos, Saturno, y tenía que ver sobre todo con la cuestión de los encierros, con estar encerrado, con la prisión, con estar hospitalizado, estar en un hospital psiquiátrico, todas esas cosas horribles, ¿no? Donde la persona no está en contacto con la sociedad. Debo aclarar que según la mayoría de los... Es decir, una de las interpretaciones que se da ahora es que la casa 12 tiene que ver con, por ejemplo, los monjes que están encerrados en un convento o en un monasterio rezando y haciendo voto de silencio y todo ese tipo de cosas. Otros, digamos, dicen que no, que todo lo que tiene que ver con la religión tiene que ver, y la imagen de Dios y eso tiene, y la iglesia tiene que ver con la casa 9. Yo ya discutí esto cuando hice el video de la casa 9, si no lo vieron, pueden verlo. Yo hago una división entre lo que son los sacerdotes, que son las personas bueno, que son funcionarios, son los que dan misas, hacen bautismos, casan a la gente, dan las extrema opciones, todo eso, y funcionan dentro de la sociedad con los monjes. Los monjes no son lo mismo que un sacerdote. El monje está como encerrado tratando de tener una experiencia mística, es como un meditador o como un yogi de la India, ¿no? Entonces, así piensan un poco los que creen que los sacerdotes son casa 9 y los monjes y los meditadores son casa 12, ¿no? Porque están encerrados. Pero bueno, esta es solo una de las muchas controversias que hay en astrología con respecto a la casa 12. En contraste con con este panorama tan sombrío que pinta la astrología tradicional con la casa 12, la astrología moderna es mucho más benévola. Dice que la casa 12 tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿no? Y no solo con el inconsciente colectivo, sino que tiene que ver de alguna manera con el plano al cual retornamos, ¿no? Es decir, pensemos que en la casa 1 es la casa en la cual nacemos, ¿no? Entonces la casa 12 es la casa que tiene que ver con el embarazo, es lo que viene antes de nacer, ¿no? Y de dónde venimos, de dónde viene un bebé, más allá de decir no solo biológicamente, sino que de alguna manera se infiere que el espíritu que va a nacer y que se va a encarnar en la casa 1 viene de otro plano, de un plano que es un plano superior, un plano etéreo, un plano espiritual, ¿no? Un plano divino, del cielo si quieren. Entonces la casa 12, según esta manera de ver las cosas, tiene que ver con ese plano del cielo, ¿no? Hay que comprender que un poco en esta discusión entre la astrología moderna y psicológica, la astrología, el revival de la astrología tradicional, ambos tienen argumentos que en cierta forma pueden considerarse ciertos. La astrología moderna dice, bueno, la astrología tradicional es demasiado literal y también tiene que ver con un cierto momento de la humanidad, ¿no? Entonces no podemos decir la casa 12 significa simplemente ir a la cárcel. Además hay que pensar que la cárcel era algo mucho más frecuente en los tiempos antiguos que ahora, ¿no? Es decir, por ejemplo, durante todo hasta hace 100 o 200 años, cualquier persona que pedía dinero y no lo devolvía iba a la cárcel. Es decir, si uno tenía una deuda y no la podía pagar, iba a la cárcel. Eso es algo que ya se dejó digamos, el derecho moderno ya no existe la prisión por deuda, quizá por lo menos en los países, ¿no? Más desarrollados. Tampoco, también ocurría que si uno no tenía para comer y robaba un pedazo de pan, también iba a la cárcel, ¿no? Es decir, la idea de la escarcelación y ese tipo de cosas son ideas que se fueron después. Es decir, la idea moderna es que solo va a la cárcel una persona que es de alguna manera un criminal más peligroso, ¿no? De hecho, esa es la protesta de aquellos que piden siempre seguridad, dicen nadie va a la cárcel. Hay tipos que
no sé, tienen 10 o 12, robaron 20 celulares en un año y están sueltos porque los jueces no consideran que es lo suficientemente peligroso para ir a la cárcel. Entonces terminan yendo preso cuando el día que matan a alguien, ¿no? Entonces, nada, como que hay que verlo en un contexto, ¿no? Es decir, no es lo mismo la idea de ir a la cárcel hoy que ir a la cárcel en el año 1600, ¿no? Por otro lado, los astrólogos que hacen un revival tradicional tienen un argumento que en parte también es cierto. Dicen, la astrología moderna es una astrología que parece hecha por Walt Disney, ¿no? Que es es como que a todas las partes desagradables de la astrología las lavan y las hacen como políticamente correctas y buenas y le dan una cuestión buena. Y lo mismo ocurrió con la casa 6, ocurre con la casa 8 y ocurre con la casa 12, entre muchas otras cosas. Ocurre también con los planetas que están en detrimento. Es como que en astrología, es como si la astrología moderna no pudiera dar malas noticias, ¿no? Entonces inventan que la casa 12, que siempre fue una casa pésima, de repente es una casa espiritual, ¿no? Porque eso es lo que dice básicamente la casa, la astrología tradicional de la casa 12, ¿no? Que es la casa del espíritu, ¿no? Del mundo espiritual. Mientras que tradicionalmente siempre representó cosas feas como la prisión. También la casa 12 significaba los enemigos ocultos. Ahí nos muestra un poco cómo actúan aquellos que son nuestros enemigos ocultos, que son nuestros enemigos, pero nosotros no sabemos que son nuestros enemigos y que actúan detrás nuestro, ¿no? En contraposición a los enemigos declarados, que son los enemigos de casa 7, ¿no? Es decir, los enemigos de casa 7 nosotros sabemos que nos quieren hacer mal, pero los enemigos de casa 12 no los conocemos porque son ocultos, ¿no? Son quizás gente traicionera, gente que se hace los amigos adelante nuestro, pero que no nos actúa detrás de las sombras para perjudicarnos, todo eso. Bueno, vamos a ver ahora por qué la casa 12 en astrología tradicional tiene una tan mala fama y un significado tan feo. Bueno, porque es una de las casas que no tienen aspecto con el ascendente, ¿no? Junto a la casa 2, la casa 6, la casa 8 y la cuarta es la casa 12, ¿no? ¿Qué quiere decir que no tiene aspecto del ascendente? Bueno, que no tiene un aspecto ptolomeico, es decir, está a 30 grados del ascendente, entonces como los 30 grados no representaban ningún aspecto para la astrología tradicional, era como que los contenidos de la casa 12 no pueden verse por el ascendente, ¿no? Es decir, el ascendente es la persona, entonces todo lo que ocurre en la casa 12 ocurre de alguna manera en un nivel como oculto, así como ocurre con la casa 6 y la casa 8. En esta definición debería entrar también la casa 2, pero la casa 2 no es considerada una de las casas malas por los antiguos, así que esto es un poco ambiguo, ¿no? Entonces, como es una casa que está oculta, viene a representar un poco, y es la última de las casas, un poco todo lo que tiene que ver con la prisión, es decir, las personas que están encerradas, las personas que no están en contacto, las personas que no son visibles, las personas que están hospitalizadas, las personas que están en un manicomio, ¿no? Algunos colocan ahí a los monjes que están, ¿no?, haciendo en una celda de clausura, rezándole a Dios, ¿no? Tiene que ver con todo lo que es alejarse de la vida y de los ojos de los demás. El astrólogo John Frawley dice que los planetas que están en casa 12 están como si estuvieran caídos en un fondo de un pozo y no los pudiéramos ver y no pueden actuar y no pueden interactuar, ¿no? Con lo cual es como si que, bueno, un poco los escuchamos, pero no tenemos idea de cómo relacionarnos con ellos. Por supuesto que depende también de los aspectos, de que no haya recepciones mutuas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, los planetas en casa 12 pueden estar mejor o peor aspectados, ¿no? John Frawley dice que la idea de que la casa 12 tiene que ver con la espiritualidad es una especie de reacción moderna ante las limitaciones de casa 12, ¿no? Como los planetas ahí no tienen dificultad para actuar y dificultad para manifestarse y no tenemos contacto con ellos, entonces la persona lo dice como toma la idea como diciendo, no, entonces yo debo ser una persona muy espiritual porque tengo muchos problemas, ¿no? Y que eso es una especie de racionalización
de una situación desafortunada, ¿no? Entonces intentar convencernos de una situación que es mala es buena, ¿no? Y puede que haya algo de eso. En astrología tradicional, la casa 12 es considerada la casa del mal espíritu, bueno, justamente porque era la casa en la cual se regocijaba Saturno, que es un planeta maléfico, y la otra casa con un planeta maléfico era la casa 6, que es la casa de la enfermedad, ¿no? Y esto tiene sentido. Yo decía que la casa de la 1 a la 6 eran consideradas las casas del cuerpo y la casa de la 7 a la 12 eran las casas del espíritu, ¿no? Entonces la casa donde está el maléfico, la casa del cuerpo donde está un maléfico, que es la casa donde se regocija Marte, la casa 6 es la casa de los sufrimientos del cuerpo, que son las enfermedades, los dolores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Los problemas físicos. Mientras que la casa 12 tiene que ver con el sufrimiento del espíritu. Bueno, ¿qué es el sufrimiento del espíritu? Lo que los antiguos llamaban el sufrimiento del espíritu. Bueno, lo que hoy conocemos como angustia, depresión, todo ese tipo de cuestiones que la gente que hoy se trata un poco de otra manera, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con una persona que más que sentir felicidad y plenitud en su vida, siente bueno, un tipo de dolor, pero que no es un dolor físico o un sufrimiento físico, sino que es un sufrimiento que tiene que ver con lo interior, ¿no? Ahora, habiendo escuchado un poco todas estas interpretaciones negativas de la astrología tradicional, prestemos un poco atención a lo que dice la astrología más moderna. La astrología moderna dice el yo, digamos, el ego, la persona separada nace en la casa 1, ¿no? Eso ya lo vimos en el video de la casa 1. A lo largo de las casas se va desarrollando como persona separada, pero a partir un poco, bueno, de la séptima casa se empieza a juntar con otros y se empieza a dar cuenta que la persona no existe sola como un individuo, sino que para existir necesita interactuar fuertemente con los otros, ¿no? Y eso es algo que llega a su punto culminante un poco en la casa 11, que ya la vi, ya hice un video acerca de la casa 11, si no lo vieron pueden mirarlo, que es la casa que nos dice, bueno, que pertenecemos a un grupo y que somos parte de ese grupo y que no tiene sentido nuestra experiencia individual si no la ponemos en un contexto colectivo, ¿no? Ahora, la casa 12 parece ir un punto más allá y nos dice, bueno, no es solo que pertenecemos a un grupo colectivo de humanos, pertenecemos a todo el universo, somos parte del todo, ¿no? Esa idea de fusión con el todo es la idea de la casa 12, es decir, la casa 12 completamos el viaje y de alguna manera dejamos de ser individuos y nos fusionamos un poco con la totalidad, ¿no? Para después volver a encarnarnos como persona individual, ¿no? Como ser individual cuando damos de vuelta, empezamos el ciclo en la casa 1, ¿no? Entonces la casa 2 algunos dicen es la casa del retorno a nuestro hogar espiritual, ¿no? Es decir, el alma pasa por todas las casas, se desarrolla y en la casa 12 vuelve a casa, ¿no? Y que es el plano, que nuestra casa es el plano espiritual, y después vuelve a retornar en la casa 1 para otra encarnación, ¿no? Entonces desde este punto de vista se trata bueno, esto es un significado mucho más espiritual, ¿no? De la casa 12. Y también tiene cierta razón, yo no hay por qué pensar que no lo tiene, por lo menos tiene sentido. Algunos astrólogos modernos consideran que la casa 12 es la casa que en realidad tiene más que ver con la muerte. Pues fíjense que estamos hablando de un retorno a nuestro hogar espiritual. Bueno, ¿qué es la muerte sino un retorno al hogar espiritual? Las personas que creen en eso, ¿no? Con lo cual la casa que tendría que ver más con la muerte física tendría que ser la casa 12 y no la casa 8. Lo cual también tiene algo de sentido, porque fíjense que la casa 8, si bien es la casa de la muerte, no es la última casa. La casa 12 es la última casa, entonces si todo se acaba con la muerte debería acabarse en la casa 12, no en la casa 8. Los astrólogos modernos creen más que la casa 8 tiene que ver con las transformaciones muy profundas, ¿no? Tienen que ver con con lo que yo expliqué con el eje de la casa 8 y la casa 2. La casa 2 es un poco aquello que es la estructura que usamos para protección del yo, y en la casa 8 es donde se nos cae esa estructura de protección del yo y tenemos que enfrentar un poco la vida
es decir, aspectos de la vida que no queríamos enfrentar, ¿no? Que tiene que ver con el encuentro con la sombra, el encuentro con el inconsciente, el encuentro con aquello que reprimimos, ¿no? Pero que desde este pensándolo desde este punto de vista, la casa 12 tiene más que ver con la partida definitiva hacia el otro plano, ¿no? Y esto tiene que ver porque los astrólogos modernos en lugar de pensar que la casa 12 es el hogar de Saturno, como piensan los antiguos, la asocian con Neptuno, ¿no? Que Neptuno es el planeta que tiene que ver con el otro plano, ¿no? Por supuesto que los antiguos no podían considerar la casa 12 como la casa de Neptuno porque no conocían a Neptuno. Neptuno se descubrió en el año 1700 y pico, ¿no? Entonces los viejos astrólogos como, bueno, los de la tradición egipcio y griega, ¿no? Y helenística, y eso no podían hablar de Neptuno. Como tampoco podía hacerlo William Lilly, ¿no? Que vivió en el año 1600 y pico. William Lilly fue un astrólogo que revivió un poco la astrología con un libro que se llamaba Astrología Cristiana en el año 1600 y pico. Así que es natural que ellos vieran a la casa 12 de una manera que quizás hoy la podamos ver de otra manera, porque tenemos otros planetas y tenemos otras... bueno, la humanidad está un poco en otra fase y tenemos otros conceptos, ¿no? Los astrólogos modernos dicen un poco digamos, porque esto aparece en las ideas de los psicólogos modernos, que los seres humanos tienen una gran necesidad, quizás la necesidad mayor sea de trascendencia, ¿no? Es decir, estar en contacto un poco con ese mundo espiritual, con ese que alguna vez perdimos, ¿no? Y que gran parte de los esfuerzos que hacen los seres humanos buscando el amor personal, buscando el éxito, buscando, en realidad lo que está buscando es tener esa conexión perdida con algo superior a nosotros, ¿no? ¿No? Y de alguna manera todo anhelo del ser humano es un anhelo de divinidad, ¿no? Esta es una idea bastante profunda. Entonces, un poco la idea es que eso se encuentra en la casa 12, ¿no? Esto nos puede dar, digamos, una indicación de cómo funcionan los planetas en casa 12, es decir, los planetas que tenemos en casa 12, es decir, por un lado, según la astrología tradicional, están como encerrados, como si estuvieran en prisión y no pudiéramos comunicarnos con ellos. Pero un poco la idea de los modernos no es que estén en prisión, es que la casa 12 es un ámbito en el cual ya la separación entre yo y el todo se va a separar, justamente tiene que ver con Neptuno, ¿no? Es como que todas las barreras se levantan, entonces ya no hay un sentido de yo en la casa 12, es decir, en la casa 12 estamos en contacto un poco con el todo, estamos en contacto con lo divino, ¿no? Es decir, para que se entienda bien, esta idea viene también del hinduismo, ¿no? y de los gnósticos, ¿sí? La idea de que en el plano humano las cosas están separadas, en el plano material, pero cuando volvemos a nuestro plano original, que es el plano espiritual, todo está de alguna manera unido, todos somos uno, ¿no? Y esto es una de las grandes ideas que trae Neptuno. Neptuno siempre está tratando de enseñarnos que el mundo de Saturno es una ilusión, ¿no? Y que en el fondo todos somos uno. Y fíjense de vuelta, qué paradoja, porque en realidad la astrología considera a Saturno el planeta de la realidad, de los pies en la Tierra, y a Neptuno el planeta de las ilusiones, ¿no? Pero Neptuno está diciendo, no, la ilusión es Saturno. Y esto tiene que ver con lo que dicen los hindúes, ¿no? Los hindúes dicen que Maya, ¿no? El mundo material es una ilusión y que la verdadera realidad está en otro lado, ¿no? En el plano trascendente, que es lo que decía Buda. Buda decía, todo en este mundo es impermanente, busquen lo que es permanente, ¿no? Es decir, este mundo que parece material y parece concreto y sólido y duradero, en realidad no es ni concreto, ni sólido, ni duradero, es una ilusión. Pero bueno, son cuestiones que no dan para discutir acá. De hecho, yo no soy especialista en astrología védica, que es la astrología de la India basada en las ideas hindúes, pero por lo poco que leí, la casa 12 tiene un poco los dos significados en la India. Tiene un significado negativo, que es un poco la
la cuestión del encierro, a veces tiene que ver con angustias, pobreza, miseria, pero también tiene que ver con la liberación espiritual, ¿no? Es la casa que rige los yogis, los ashrams, todo ese tipo de búsqueda espiritual que busca trascender este mundo material, ¿no? Y eso tiene sentido, porque tiene mucho sentido encontrarlo en la casa 12, no veo otra casa que pueda significar eso, ¿no? En el zodíaco. Uno de los significados modernos de la casa 12 tiene que ver con el autosacrificio, ¿no? Bueno, tiene que ver un poco con esta idea de dejar el yo atrás, ¿no? Es decir, que mientras yo soy una persona individual, digamos, trato de cuidarme y de conservarme mis propios recursos, pero cuando me doy cuenta que no hay diferencia entre los demás y yo, digamos, ya no importa si yo pierdo, si gano el todo, ¿no? Si puedo, digamos, si me sacrifico yo para que los demás funcionen, es como decir, al no haber diferencia entre los demás y yo, es como que también me va bien a mí, ¿no? Entonces, es la casa que tiene que ver con el autosacrificio y con todas estas cosas. Y fíjense que cuando Plutón transitó la casa 12 argentina, fue el momento más violento del siglo XX argentino, que fue todo este periodo entre 1960, bueno, empezó en 1964, no, 60 y pico, no sé, pero la violencia empezó un poquito después, en 1970, con la cuestión de Montoneros y toda esa cuestión, y hubo miles y miles o cientos de miles de jóvenes que estaban dispuestos a tomar las armas y ir a morir por hacer una revolución que estaba como que un poco... Bueno, no es una cuestión política que ya lo voy a tratar en otro video, pero es decir, podemos ver cómo el paso de Plutón por la casa 12 dispara en un montón de jóvenes quizás menos conscientes o más receptivos, pero en forma inconsciente a estas influencias, la idea de autosacrificarse e ir a morir, ¿no? Y fíjense también cómo se cumple un poco un poco el aspecto más tradicional y más negativo de la casa 12, que dice que la casa 12 tiene que ver con la prisión, pero también tiene que ver con aquello que está fuera de la conciencia y tiene que ver con, es decir, aquello que no vemos dónde está y no sabemos dónde está, ¿no? Y fíjense que cuando Plutón transitó la casa 12, ¿qué ocurrió en Argentina? Los desaparecidos, es decir, hubo una forma de lucha violenta que consistía en secuestrar a la gente, matarla, hacerla desaparecer, torturarla antes, hacerla desaparecer. Y bueno, eso tiene mucho que ver con la casa 12, ¿no? Cuando a Videla le preguntan dónde están los desaparecidos, dicen los desaparecidos no están en ningún lado, no existen, no tienen entidad, ¿no? Y eso es uno de los significados de la casa 12, ¿no? No existir, no tener entidad, es como si no estuviera, ¿no? Ahora, podría decirse, basándonos un poco en estas... bueno, este es solo un ejemplo de lo que pasó en la Argentina y con un solo planeta transitando ahí, que fue Plutón, ¿no? Por supuesto, fíjense que Plutón trae un poco toda esta violencia política, ¿no? Mientras se mueve por la casa 2 argentina, mientras transita la casa 2 argentina, y ocurre un renacimiento cuando llega al ascendente, ¿no? Cuando llega al ascendente es como que la gente dice, bueno, basta de sangre, basta de matanza, vamos a vivir, a tratar de vivir en paz y basándonos en las leyes, y ahí es donde retorna la democracia y un poco comienza una nueva etapa en la política argentina, ¿no? Pero antes era como que para llegar a eso era como decir el universo dijeron, bueno, si quieren vivir en paz primero tienen que matarse unos cuantos años antes y desaparecerse y tienen que pasar por estas cosas horribles, ¿no? Con lo cual calificaría un poco como que la casa 12 tiene más que ver con cosas feas que con cosas espirituales. Es decir, no fue una etapa espiritual el paso de Plutón por la casa 12, fue una etapa horrible, ¿no? Que puede haber tenido un significado espiritual profundo, pero nosotros lo vivimos como una cosa muy desagradable para vivir, horrible. Los modernos dicen que las casas 4, 8 y 12 son las casas de agua, porque hacen un paralelo con los signos de agua, ¿no? En realidad las casas no tienen si son los signos los que tienen un elemento, las casas no tienen un elemento técnicamente. Pero bueno, lo llaman las casas de agua. Y fíjense que las casas de agua, o estas casas, las 4, 8 y 12, parecen tener como
un elemento de algo que funciona, con un encuentro con cuestiones inconscientes que funcionan bajo la conciencia. La casa 4 tiene que ver con eso, con la herencia de nuestros ancestros, un poco todo lo que trabajamos cuando hacemos terapia de constelaciones familiares. La casa 8 tiene que ver con ese encuentro, también decía, de las transformaciones profundas, la muerte, los instintos, ¿no? Con el encontrarnos con los instintos, el encontrarnos con todo lo que tiene que ver con lo reprimido, ¿no? Y la casa 12 tiene que ver un poco con encontrarnos ya a un nivel de inconsciente colectivo, ¿no? Y así que son 3 casas que tendría, según la astrología más moderna, tienen que ver con eso, con encontrarnos con energías o contenidos que están por debajo de la línea de conciencia. Quizás una pista de los significados de la casa 12 nos dé la idea de la casa 12 tiene que ver con el embarazo, ¿no? Si podemos ver de alguna manera qué cosas se movieron mientras estábamos en el útero de nuestra madre, si tenemos planetas en la casa 12. De nuevo, si no tenemos ningún planeta en la casa 12 no quiere decir que no tengamos una casa 12 o que no hayamos estado en el útero de nuestra madre. Significa que no tenemos planetas que modifiquen eso, que nos digan algo sobre eso, pero ocurrió, obviamente. Y la cúspide en la cual tengamos la casa 12 nos va a decir un poco que la naturaleza que tiene ese embarazo. Por ejemplo, se dice, si con Plutón en la casa 12 es posible que la madre haya tenido algún miedo de morir o una cuestión de peligro para la salud que estuvo amenazada de muerte, ¿no? Entonces nosotros vivimos, digamos, de una manera inconsciente en nuestra psique, digamos, está presente todo ese elemento plutoniano, pero no somos conscientes porque eso ocurrió durante el embarazo de nuestra madre, ¿no? Yo conozco, esto lo usan un poco los astrólogos que hacen astrología kármica. Yo recuerdo haberle dado una carta de una mujer que yo conocía a un astrólogo kármico, y le digo, mirame esta chica, a ver qué porque era una chica que otro astrólogo hacía muchos años me había dicho que era muy compatible conmigo, ¿no? Entonces yo, cuando conocí a un astrólogo que hacía astrología diferente, le digo, fíjate esta chica, vos coincidís en que tiene mucho que ver conmigo. Y la chica tenía Luna en casa 12 opuesto a Marte en casa 6, y me dice, esta es una chica que seguramente la quisieron abortar. Fíjate que está la Luna en casa 12 opuesta a Marte en casa 6. Marte, Luna, la Luna en casa 12 tiene que ver con un ataque al feto, ¿no? Es decir, la Luna en casa 12 puede ser el feto, el bebé que está dentro de la panza de la madre, y con Marte atacándolo es algo que quiere destruirlo, ¿no? Entonces dice, seguramente o la madre tuvo un intento de aborto, o pensó mucho en abortar, o alguien le dijo que era un embarazo que tendría que abortar, quizás un médico que le dijo, usted está con un problema de salud, quizás le conviene no tenerlo, qué sé yo, y ella creció con esa idea de... es decir, creció con esa carta. Entonces eso un poco, fíjense que tener la Luna en casa 12 opuesta a Marte es no es la mejor posición para la Luna, ¿no? Cuando la Luna está puesta en maléfico siempre hay como, cada vez que la persona se involucra con los sentimientos aparece Marte, y siempre hay peleas y discusiones y cuestiones dolorosas. Y bueno, las personas que creen en el karma y en la reencarnación tienden a darle este significado a la casa 12. La casa 12 aparecen un poco todos los problemas y todas las cuestiones que tenemos que ocuparnos, ¿no? que vienen como digamos, asuntos sin resolver de las vidas anteriores, ¿no? Entonces están como en la casa 12 encerrados, y nos muestra que es algo que de alguna manera tenemos que trabajar, o con lo cual no podemos contar del todo, ¿no? Lo que pasa es que para interpretar planetas en la casa 12 es un poco bastante difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las interpretaciones que yo sabía acerca de Júpiter en casa 12 es que eso trae como, si Júpiter es la buena fortuna, y la casa 12 tiene que ver con algo que está inconsciente. Entonces, que las personas que tienen Júpiter en casa 12 tienen como una especie de buena fortuna que les viene de la nada, como si Dios les concediera buena fortuna, o algo divino les concediera buena fortuna, pero las personas no saben de dónde sale, ¿no?
Y yo conocí gente con Júpiter en casa 12 que tenía que ver con eso, ¿no? Que tenía de repente, uy, tengo un problema que no sé qué, de repente de la nada alguien lo llamaba y le decía, che, ¿querés que, no sé, que, bueno, hacer tal cosa y le salía la solución, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en la astrología tradicional el significado de Júpiter en 12 era completamente diferente. Se dice que Galileo Galilei tenía Júpiter en casa 12 y él decía, yo sé que voy a ir a prisión por causa de mis creencias, ¿no? Que era Júpiter tiene que ver un poco con la cosmovisión, con las creencias, con aquello que yo creo, ¿no? Y a Galileo le ocurrió efectivamente eso, tuvo este problema con la iglesia por haber anunciado que había planetas nuevos y que todas esas cuestiones astrológicas y astronómicas que Galileo eh, había descubierto. Y bueno, no fue directamente a prisión porque lo condenaron a prisión domiciliaria, eh, pero bueno, la forma de interpretación de un Júpiter en casa 12 es bueno, totalmente diferente para el caso de Galileo que por el caso de la chica que yo conocía o de la gente que yo conocía que tiene Júpiter en 12, ¿no? Es decir, una cosa es tener buena fortuna que viene de la nada y otra cosa es que ir a prisión por las creencias, son dos cosas totalmente diferentes. Hay una idea extendida de que los planetas en casa 12 se manifiestan, como ya dije, en forma secreta, ¿no? Entonces una de las cuestiones que más se dice es que en algún punto Marte y sobre todo Venus en casa 12 traen relaciones ocultas, es decir, personas que tienen amores secretos, ¿no? Y eso yo lo he visto bastante, si chicas o mujeres que tienen Venus en casa 12 que por ahí no tienen, es decir, no necesariamente que tienen una pareja y la engañan, que eso se puede dar también, pero gente que parece que un poco está sola, pero después cuando uno se averigua un poco no están tan sola, porque tiene algún amiguito que va, pero que va muy de noche, algún fin de semana, y se queda a dormir, pero son cosas que no ocurren, es decir, no es un novio oficial, después uno la ve en las redes sociales y no tiene, la persona está sola, pero sabe que tiene algún asunto por ahí, ¿no? Y esto lo vi en 2 o 3 casos de Venus en casa 12. Eh, lo cual no sé si es necesariamente malo. Puede ser que esas personas, en general lo que yo he visto en esas personas es como que a ellas les gustaría tener como es decir, tener una pareja, tener relaciones más públicas, tener no como, bueno, un marido, un novio, lo que sea, una novia, es decir, sean hombres o mujeres o lo que sea que les guste, pero es como si la vida les dijera, no, vos no vas a decir, lo que vas a tener son estas relaciones un poco ocultas o no, digamos que la persona que entra por la puerta de atrás, ¿no? Eh, pero bueno, por lo menos, ya sea en una relación más secreta, por lo menos el planeta Venus que está ahí se está manifestando, no es que está preso y no puede actuar, parece estar condenado a actuar en una especie de entre 4 paredes o bajo fuera de la atención de los demás, pero parece más o menos poder actuar, ¿no? No es que la persona no tiene idea de que tiene Venus ahí, o que no puede expresar Venus, lo expresa pero de una forma más solapada, ¿no? Otro concepto interesante que tiene que ver con que se supone que, es decir, una de las cuestiones modernas tiene que ver con la idea de lo colectivo. Entonces, la idea de que si tenemos planetas en casa 12, eso nos muestra algo que podemos ofrecerle al colectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, el compositor Claude Debussy tenía Venus en Leo, en la casa 12, entonces eso le daba como toda esta cuestión de esa música sensual que él hacía, ¿no? Se dice el poeta William Blake tenía la luna en casa 12, en Cáncer, lo cual le daba como acceso un poco a todos estos sueños espirituales de la humanidad que él ponía en sus pinturas y sus poemas, ¿no? Como que él expresaba eso a un nivel colectivo. Y eso es una de las cuestiones que se dice en astrología moderna, que los planetas que tenemos en casa 12 no los podemos expresar a un nivel personal, pero sí lo podemos expresar a un nivel colectivo. Y parece haber algo de esto. Si yo conozco gente, por ejemplo, decía, en un momento conocí a una chica con luna en casa 12 que era parte de un grupo musical
que era muy exitoso con los niños, ¿no? Entonces era como que su luna ella lo expresaba en lo colectivo, ¿no? A través de hacer, de alegrar a los niños con su música, ¿no? Más que ser una persona que, digamos, expresaba la luna en un nivel personal. Curiosamente esta mujer no tuvo hijos propios, entonces era como que en lugar de tener un hijo y amamantar a ese hijo, era como que amamantaba, por decir así, a una generación, ¿no? de niños jóvenes, de niños desde el punto de vista musical, ¿no? Es decir, más que desde el punto de vista personal. Pero bueno, es cierto que me estoy refiriendo a una persona que es artista, es decir, hay millones y millones de mujeres que tienen luna en casa 12 que no hacen arte y no son famosas, ¿no? O no hacen algo que puede alcanzar a un colectivo de personas, ¿no? Cómo se manifiestan las lunas ahí. Bueno, es difícil manifestar en forma individual una luna en casa 12, eso es un poco lo que estoy diciendo. Otra cuestión que se dice siempre en la astrología moderna es que los planetas que tenemos en casa 12 tienden a ser inconscientes e impulsos inconscientes, sobre todo si son planetas transpersonales, que son difíciles digamos, no son planetas personales que nosotros los sentimos como propios. Entonces se puede dar el caso, por ejemplo, de una persona que tenga Sol en 7 y Venus en casa 7, que es una persona que supuestamente debería buscar mucho la cuestión de estar en pareja, de estar de a dos, de funcionar de a dos, ¿no? Ya lo vimos en la casa 7. Pero si la persona tuviera Urano en casa 12, el Urano en casa 12 puede mostrarnos un cierto deseo de ser una persona única, independiente, ¿no? Que nadie le diga lo que tenga que hacer. Entonces eso puede ser un impedimento inconsciente para que la persona tenga pareja. Es como que puede ser que la persona consiga pareja y después en algún momento diga, no, yo me siento acá atrapado. ¿Y de dónde sale esa sensación de estar atrapado? Obviamente no sale del Venus en casa 7 ni del Sol en casa 7, sale del Urano en casa 12, ¿no? Y la persona ni siquiera es consciente de que tiene una necesidad de sentirse libre, ¿no? Y sin ataduras, porque ese Urano está en casa 12 y es inconsciente. Algunos astrólogos modernos dicen que en realidad el concepto original de la idea de la prisión y el hospicio y todo eso tiene que ver con, es una derivación del concepto moderno de casa 12, es decir, la idea de, primero, personas que tienen planetas en casa 12, esos planetas funcionan de una manera como están muy conectados con lo colectivo y la persona no puede, no tiene como eso el recurso de esos planetas. Entonces, bajo cierta presión la persona se puede romper, ¿no? Es decir, es como que esos planetas no apoyan un poco al ego o a la estructura psicológica de la persona. Es como que la persona no los tiene a su disposición para usar, porque funcionan a un nivel más inconsciente, ¿no? Entonces eso puede explicar que la persona termine apartada de la sociedad o en un psiquiátrico o sin funcionar bien en la sociedad. Por otro lado, la idea de la prisión también tiene que ver con esto. Es decir, la casa 12 parece decirnos que hay fuerzas más poderosas que nuestro ego, es decir, que nosotros no somos nada, es decir, a un nivel individual, ¿no? Entonces, esta idea de autosacrificio de la casa 12 aparece en la idea de la prisión. Cuando alguien viene un juez y dice usted va a ir a prisión, bueno, tenemos que someter nuestro ego a algo superior que nosotros y cumplir un poco con esa sentencia. No se trata de lo que querramos nosotros o de lo que queremos nosotros, sino de lo que nos dice el juez. Entonces esto tiene que ver con el principio de la casa 12 del autosacrificio del ego, ¿no? Es decir, el ego, digamos, la casa 12 es donde perdemos el ego, ¿no? Y esto es interesante porque los que hayan leído los libros de Carlos Castaneda, en los cuales él se encuentra con Don Juan, que es un chamán o un nahual muy poderoso de México, que le enseña un poco los secretos de los brujos mexicanos. Una de las cosas que tenían que hacer los brujos mexicanos era... Don Juan le enseña a Castaneda que todo el mundo tiene mucha energía psíquica y que con esa es la energía que usan los brujos para hacer un poco las cosas maravillosas que hacen, pero que esa energía todo el mundo la usa para su propio ego, para lo que ellos dicen la importancia personal, ¿no? Para mantener la importancia personal. Entonces,
una de las prácticas de los brujos antiguos era someterse a un amo, ¿no? Iban por ejemplo, había una estancia donde sabían que había un capataz que era muy estricto, muy violento, y tomaban un trabajo ahí para que los trataran mal, pero no como una manera de sufrir, sino para que el ego se acostumbrara a no tomarse personal ese tipo de cosas. Y esas experiencias eran feas, ¿no? Porque tenían que trabajar para alguien horrible, qué sé yo. Eh, eran experiencias que estaban diseñadas para que la persona dejara el ego y se sometiera aprendiera a someterse a energías eh, más poderosas. Y bueno, se pueden considerar como experiencias de casa 12. La técnica que Don Juan, cuando le explica esta técnica, le dice es la técnica del pinche tirano, ¿no? Que en inglés creo que es Tiny Tyrant o Puny Tyrant. Puny Tyrant. Que bueno, son experiencias de casa 12, de tener que someterse a algo, a nuestro ego a algo, ¿no? También se afirma que las personas que tienen casa 12 no solo suelen ser personas que están en las prisiones como prisioneros o en una prisión o en una cárcel o pacientes en un neuropsiquiátrico o en un hospital. A veces son personas que trabajan ahí. Se dice que justamente la casa 12, que tiene que ver con el autosacrificio y con esa cuestión, las personas que trabajan en esas instituciones muchas veces tienen planetas en casa 12 y es como si estuvieran limpiando su mal karma de cuestiones de vidas anteriores, ayudando a los demás en estos momentos, en ese tipo de situaciones difíciles, ¿no? En algún momento del siglo XX, el astrólogo francés Michel Gauquelin y su mujer hicieron una investigación. Él era un psicólogo, Gauquelin era un psicólogo que se había recibido en la Sorbona, ¿no? Era un científico que intentaba probar la astrología como, digamos, con método científico, no era un charlatán ni mucho menos. Hizo una serie de estudios estadísticos donde de alguna manera demostró estadísticamente que había una correlación entre los planetas en la casa 12 y bueno, el rol que cumplía la persona en el mundo, en lo colectivo. Entonces decía, muchos deportistas tienen Marte en la casa 12, muchos científicos y gente que trabaja con cuestiones así de la ciencia pura y dura tienen Saturno en la casa 12. Hay muchos escritores con Mercurio, con la Luna en casa 12 y actores que tienen Júpiter, ¿no? En la casa 12. Y esto es interesante porque esto parecería contradecir lo que ya hablamos del medio cielo. Es decir, uno dice, no, la carrera aparece en el medio cielo, la carrera de una persona. Bueno, sí, pero también parece aparecer en la casa 12 en tanto y en cuanto parece ser el rol que jugamos a nivel colectivo, ¿no? Y acá podemos dar algunos ejemplos. Yo decía que el Che Guevara, cuando hice la carta, si no la vieron, vean el video que hice acerca de la carta natal del Che Guevara. El Che Guevara, el revolucionario argentino, tenía Marte en la casa 12 y él fue un hombre de lucha y violencia, ¿no? Es decir, un hombre bien de Marte, y llevó no solo eso, que fue él eso, sino que intentó llevar, es decir, su plan era crear 100 Vietnams, ¿no? Es decir, él quería ir a todos los países, en todos los países hacer una revolución y llevar la violencia, ¿no? Así que eso es bien de Marte en casa 12. Juan Domingo Perón tenía Mercurio en la casa 12, por lo menos en la carta que le da ascendente Sagitario, que es la que yo tomo. Hay varias cartas de Perón dando vueltas. Y con Mercurio en la casa 12, una persona se puede inferir es decir, no es que no puede usar Mercurio, que ese Mercurio no está, digamos que la persona no tiene acceso a ese Mercurio. Es decir, si algo se recuerda de Perón, un poco son sus discursos y las cosas que decía, pero justamente lo que ocurría con Perón era como que Perón hablaba y la gente lo tomaba como palabra santa, como una palabra divina, como una palabra que venía del inconsciente y que nos venía a hablarnos, ponía un poco en palabras lo que sentía la sociedad de su época, ¿no? Con lo cual esto parece de alguna manera redefinir esa idea tan negativa de los planetas en casa 12 que tienen los astrólogos tradicionales. Bueno, a Perón le servía mucho, ese planeta en casa 12 le servía en parte para acrecentar un poco su poder político y su leyenda política. Es decir, la idea
de que cuando él hablaba parecía estar hablando, es decir, no solo le hablaba a las masas, le hablaba a lo colectivo, sino que parecía que las verdades del inconsciente colectivo surgían a través de su discurso, ¿no? Por supuesto, esta reacción positiva ante las palabras de Perón la tenían sus seguidores. Aquellos que detestaban a Perón creían que todo lo que decían Perón eran estupideces y cuestiones demagógicas, ¿no? Pero ahora, los planetas que están en casa 12, algunos dicen, justamente no es que la persona refleja, digamos, que el planeta individual de la persona llega a lo colectivo, sino que ocurre un poco al revés. Es como si, por ejemplo, yo decía los deportistas lo que hacen con que tienen Marte en casa 12, lo que parecen hacer es rescatar del inconsciente colectivo el ansia que tiene la gente de ganar y de ser los número uno y de ir más allá de sus limitaciones y encarnar un poco esa energía de Marte, ¿no? Las personas que tienen, por ejemplo, un escritor o un poeta que tenga Luna en casa 12 puede ser alguien que tome las fantasías de los sueños de la humanidad y bueno, los encarne para expresarlos, ¿no? Bueno, el video se está haciendo un poco largo y creo que no termino de explicar del todo el significado concreto de la casa 12, pero es que no tiene tanto un significado concreto, es una casa difícil de entender. Es decir, por un lado es una casa que tiene que ver con los significados negativos que le daban en la tradición astrológica, es decir, la casa de los encierros, la casa de los planetas que no se ven, la cuestión de los enemigos ocultos, todas esas cosas, ¿no? Pero por otro lado, desde un punto de vista un poco más evolutivo, parece haber una conexión obvia entre la casa 12 y todo lo que tiene que ver con lo colectivo, y es como si... A ver, si tenemos planetas en casa 12, un poco la mejor que se podría decir es, en lugar de usar esos planetas para intentar alimentar nuestro individuo, ponerlos al servicio de nuestro individuo, los tenemos que poner al servicio de lo colectivo, los tenemos que poner al servicio de los demás. Es decir, un sol en casa 12 es alguien que no tiene tanto que expresar su propia luz, sino que tiene que expresar la luz divina o la luz del inconsciente colectivo, ¿no? Es difícil interpretar los planetas en casa 12 porque... por ejemplo, a ver, un sol en casa 12, ¿qué significa? Bueno, el sol es un planeta que tiene que ver un poco con el brillo individual de la persona, pero si está en la casa 12, primero es como si ese sol estuviera en prisión y la persona no pudiera expresarlo, o lo pudiera expresar solo en situaciones como muy concretas y muy secretas. Y por otro lado es como que el brillo individual en una casa que tiene que ver con aparentemente con lo colectivo también es un poco... ¿no? Como que ese sol tiene que estar más al servicio de lo colectivo que al servicio del brillo individual, ¿no? Pero al mismo tiempo es como que eso contradice la definición del sol, ¿no? Entonces es una casa bastante complicada. Y ojo, quiero aclarar algo, yo estoy tratando de explicarlo en profundidad, porque yo he visto montones de videos en YouTube y notas en blogs de gente que analiza estas cosas en dos patadas, ¿no? Entonces dice, no, el sol en casa 12 significa que la persona tiene una misión espiritual. Sí, pero no es tan simple como tener una misión espiritual. ¿Qué significa que la persona tiene una misión espiritual? Es decir, a ver, y si la persona tiene una misión espiritual, ¿por qué durante 2000 años los astrólogos dijeron que los planetas de la casa 12 tenían que ver con la prisión y que la persona iba a ir a prisión si tenía sol en 12? Es decir, no es tan simple como esto, como decir tiene una misión espiritual y nada más. Estoy tratando de hacer que la gente que está viendo este video entienda bien que todas estas definiciones de manual no son tan simples y que nos vamos a encontrar con todo tipo, es decir, que nos vamos a encontrar con personas con sol en 12, sí, que tienen una cuestión de una búsqueda que va más allá de la trascendencia del yo, que es uno significa casa 12, pero también nos vamos a encontrar con gente que o que va a prisión, o gente, qué sé yo, por ejemplo, es muy común que los planetas en casa 12, o gente con planetas de casa 12 sean adictos, ¿no? Que tengan que ver con, no sé, entonces vamos a tener a alguien que es adicto a la heroína con el sol en 12 y que sí va a estar encerrado en un cuartucho inyectándose droga. Y eso no tiene nada de espiritual, ¿no? Pero sí es uno de los significados de la casa 12, estar encerrado, volando en un mundo en el cual siente que está en contacto con energías que trascienden su ego.
porque ese tipo de drogas hacen eso, a pesar de que son destructivas para el cuerpo, pero justamente como es la casa del autosacrificio, también es la casa de la autodestrucción, ¿no? Así que bueno, este es el video que más largo quedó por lejos, pero bueno, es la casa más difícil de explicar seguramente. Voy a parar acá, es decir, si tengo que hacer un resumen, hay básicamente dos visiones de la casa 12. Una es bastante negativa, que es la idea tradicional, que tiene que ver con la cárcel, los enemigos ocultos, los auspicios. Y otra es la idea moderna, que tiene más que ver con lo colectivo, que parece haber algo de eso, es decir, yo no. Y bueno, hay que ver un poco cuidadosamente en cada caso individual cómo se manifiesta los planetas o los signos o los tránsitos sobre la casa 12, ¿no? Es decir, no hay una fórmula, es decir, me parece, a ver, me parece que no es correcto decir en todos casos, no, los planetas de casa 12 es como tiene que ver con la prisión y tiene que ver con dar esa receta de manual, ¿no? Que yo lo veo que algunos de los astrólogos jóvenes que leyeron a los astrólogos tradicionales a veces caen en esa simplificación, pero tampoco creo en la receta opuesta de decir, no, los planetas en casa 12 tienen que ver con la espiritualidad y tienen que ver con el cielo y tienen que ver con Neptuno y con todas las cosas lindas, ¿no? Ya di ejemplos de cosas muy feas que pueden pasar en la casa 12. Bueno, amigos, con esto terminamos lo que puedo decir acerca de las casas astrológicas. Después voy a hacer un video en el cual voy a mostrar cartas y mostrar personas famosas con posiciones en las 12 casas para dar ejemplos de todo esto que estuve explicando acá. Bueno, espero que les haya gustado, y si les gustó que me den un me gusta o que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchísimas gracias por haberme acompañado.